Misrachi Pregunta. Bienvenidos a Flor Misrachi Pregunta, hoy con el ex magistrado don Arnulfo Arjona. Bienvenido. Muchas ¿Cómo gracias, está? Flor. ¿Quién gana y quién pierde con la salida de la procuradora? Al grano. Mira, yo creo que, aunque parezca un poco paradójica la respuesta, pero yo creo que el país gana en cuanto a que ha conocido una serie de contenidos que son importantes, que la ciudadanía perciba y valore, y por la trascendencia de lo que se dice. Indudablemente que hay un menoscabo institucional desde el punto de vista particular en el desenlace que ha tenido el tema de la renuncia casi obligada de la procuradora, que deja en alguna acefalía temporal una institución que es crucial para el sistema de justicia, que es el Ministerio Público. Así que yo haría una valoración quizás mixta, en el sentido de que el país gana, por una parte, y al mismo tiempo también sufre un menoscabo la institucionalidad judicial. Eso es un poco más elevado. ¿Y a nivel de partidos? Bueno, es entrar en calculismos de quién se aprovecha de una situación como esa. Por eso yo diría que las miradas deben ser un poquito más ampliadas a no quién coyunturalmente se ve beneficiado de esto, sino lo más importante es cuánto se consolida o se mejora la calidad de la democracia por este tipo de debate o de ventilador, temas que están reservados usualmente al conocimiento público. En este tema, ¿prima el derecho a la información o el derecho a la privacidad? Bueno, ahí yo creo que hay que tener, para formarse un juicio balanceado de las cosas, hay que tener quizás dos perspectivas. Una perspectiva que podría ser de carácter técnico, y en ese sentido te podría decir que tanto el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones como el derecho de acceso al conocimiento público de asuntos de interés público, los dos son derechos de raigambre constitucional que están expresamente consagrados en la Constitución. El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, como sabes, no es un derecho absoluto, tiene la posibilidad de que con autorización judicial puedan conocerse dentro de un proceso. Que no fue el caso. Ese no es el caso. Yo creo que la valoración de esto es que los contenidos que se han revelado plantean un problema importante, porque los contenidos son indudablemente comprometedores y muy delicados. ¿Cuáles son los más delicados que vio? Bueno, las injerencias indudablemente indebidas del órgano ejecutivo en la tramitación y en el manejo de asuntos judiciales, la celebración de los acuerdos con Odebrecht. También hay contenidos allí que apuntan al tema del sumario del caso Blue Apple, donde paradójicamente hay una serie de empresas que están involucradas en ese sumario que luego aparecen en otro chat en donde el expresidente Varela pues se dirige a su secretario de Metas pidiéndole que colabore con proyectos hacia gente cercana y hace unas identificaciones allí que parecieran apuntar a los representantes de las empresas que están vinculadas en ese sumario de Blue Apple. Es decir, ese tema también encuentras indicios, conversaciones con donantes de campaña, con empresarios allegados al expresidente, conversaciones. Uso de información privilegiada. Yo creo que una vez revelado esto, se plantea el problema de si realmente estamos ante una comunicación privada. Es decir, yo creo que ahí hay un contenido que afecta directamente a cuestiones de Estado y el tratamiento y la valoración tiene que ser consecuente con eso. Usted es ex magistrado de la Corte, hay una conversación con un magistrado de la Corte, con Ayú Prado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Deplorable, es muy deplorable. Yo creo que ahí, si eso es efectivamente cierto, es una conversación absolutamente inapropiada por parte de un funcionario que tiene que conservar pues, la separación y la dignidad y el decoro de un cargo como ese que es el de la Corte, ¿no? ¿Pero se puede hacer una investigación con información obtenida ilegalmente?
Bueno, yo creo que eso será un tema, un debate. Indudablemente que una primera reacción será que el acceso ha sido quizás irregular, no ha sido conforme a los procedimientos conocidos, pero yo creo que ahí hay material, por lo menos para que el Ministerio Público esclarezca una serie de situaciones, porque, como digo, son hechos relevantes, muy graves, muy comprometedores para los protagonistas de esas conversaciones. ¿Qué se aprende con estos leaks? ¿Qué nos queda? ¿Qué queda claro? Yo creo que indudablemente hay un tema ahí, quizás podría pensarse en una futura regulación de los temas, en el derecho comparado, es decir, se me viene a la mente Estados Unidos, Italia, las conversaciones del presidente no pueden quedar solamente al fuero de su intimidad, o sea, son interceptadas oficialmente por el Estado, se transcribe el contenido y se archiva, no se hace público porque pues, puede estar involucrados temas como en efecto temas delicados. de Estado, ¿no? Pero yo creo que hay que pensar algo en eso. El Ministerio Público manda casos al judicial y ahí se estancan, o eso es lo que ha denunciado la procuradora, y lo que también hemos visto en varios casos. ¿Qué pudo haber hecho ella distinto para que esto no ocurriera, para que no hubiera selectividad? Si hacemos una mirada retrospectiva de lo que hoy se sabe con relación a lo que debió ser, evidentemente jamás el Ministerio Público debió colocarse en esta posición comprometedora de estar permitiendo, por lo menos, esas tratativas acerca de conversaciones con personas que estaban sometidas a la justicia. El caso de Brecht me parece que es una injerencia del órgano ejecutivo en un asunto puramente judicial. Varela ha dicho que él no podía dejar sola a la procuradora en esta lucha contra la corrupción. Bueno, eso es una forma que no me parece apropiada de entender las cosas. Es decir, una cosa es que el órgano ejecutivo colabore con la acción del Ministerio Público, pero no puede entrar a generar iniciativas sobre los contenidos de los acuerdos, sobre el trato directo con las personas. Es más, en el tema entonces de presupuesto. Obviamente, ¿no? Todo el tema presupuestario se puede concretar y se entiende legítima una colaboración y un diálogo institucional. ¿Qué cualidades tendría que tener el nuevo procurador para hacerlo bien? ¿Es suficiente con capacidad, carácter y compromiso, como dijo el presidente Cortizo? Bueno, yo creo que a eso hay que añadirle evidentemente una ejecutoria probada, una independencia. Creo que los nombramientos tienen que inspirar fe pública. O sea, por sí mismos tienen que tener la suficiente vocación para que la gente entienda que es un nombramiento serio y que no es la lamentable tradición de tratar de colocar allí personas allegadas que sirvan y casi que conviertan el Ministerio Público en un ministerio más del órgano ejecutivo. Vamos a un cambio y ya volvemos. Esto de Flor Misrachi Pregunta, hoy con Adarnulfo Arjona. Ya de vuelta con Flor Misrachi Pregunta, hoy con Adarnulfo Arjona. Ex magistrado, ahora al presidente le toca nombrar 3 magistrados, 6 magistrados suplentes, el procurador, fuera de los que están por vencerse el periodo y los que ya se venció el periodo y siguen en sus cargos. ¿Cuál es el escenario? Bueno, es un escenario, vamos a llamarlo, es una hora de una oportunidad y de una altísima responsabilidad y sentido de grandeza institucional. Es decir, la justicia lamentablemente está pasando sus peores momentos y necesita de alguna manera no solo elegir la gente adecuada, sino que además, y es el tema que a veces no se logra valorar, ya los problemas de la justicia no se van a resolver solamente con hacer designaciones. Son cruciales, son parte del problema, son parte de la solución del problema, pero las personas designadas tienen que tener un compromiso probado de interés en asumir el liderazgo y sacar de la postración tanto al órgano judicial como al Ministerio Público. ¿Quién está mandando a la Corte? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, yo diría, y lo digo con bastante pesar, a veces se proyecta una sensación de deriva institucional. Es decir, hay constantes
diferencias entre los integrantes de la Corte, decisiones también muy polémicas. A veces da la impresión que hay una corte, que hay 9 cortes. Usted estudia temas constitucionales, le tocó interpretar la Constitución por 10 años como magistrado. ¿Cuál es su opinión de las reformas a la Constitución? El proceso primero. Bueno, yo creo que esto ha sido manejado de una manera un tanto superficial y ha colocado el tema tan crucial y tan importante de renovación y de innovación institucional en un punto está cargado de mucha polémica ya. Es decir, la forma como se ha discutido esto, como se ha producido, aparte de que sin dudar de la buena intención de quienes han propuesto la reforma, lo cierto es que en su contenido técnico, a mi modo de ver, es bastante insuficiente. Yo creo que esta es una oportunidad, o sea, discutir las bases fundamentales del Estado es un tema que no se puede hacer en un debate de manera muy superficial. Yo he visto la propuesta tanto de la concertación como lo que se agregó en la Asamblea. Yo creo que hay alguna precipitud en las cosas y no sé si realmente se están atacando problemas importantes para darle un giro completo a la profundización de la democracia. Vamos a hablar de las de la concertación. Bueno, la visión de la concertación era un poco puntual, ¿no? Yo no sé si realmente se lograron identificar problemas sustanciales. A mí... ¿Cuáles son esos problemas sustanciales que no están incluidos? Yo creo que hay que hacer un rediseño institucional, evidentemente que sí, pero hay que profundizar muchas cosas, es decir, en derechos fundamentales hay que hacer una serie de disposiciones de cambio precisamente para ampliar el abanico de protección en favor de los ciudadanos. Creo que también institucionalmente hay que establecer una serie de disposiciones que yo no veo en el pliego. ¿Cómo cuál? Bueno, primero se copia y se sigue introduciendo el concepto tradicional, por lo menos en la justicia contenciosa administrativa, poco concentrada sola en la sala tercera de la Corte. Yo creo que hay que examinar la posibilidad de hacer un desarrollo de tribunales intermedios que permitan represar adecuadamente la litigiosidad. En el tema constitucional, la propuesta creo que es insuficiente y no va a dar los resultados, principalmente porque pensar que una corporación es la que va definitivamente a represar toda la litigiosidad constitucional, excepto la de garantías, creo que no va a tener los efectos esperados. Tribunal Constitucional, Sala Quinta, ¿qué necesitamos? Mira, yo creo que, y aquí hay que hacer la distinción, si uno pudiera hacer valoraciones de mejora hacia adelante, yo me inclinaría por el momento en dejar el sistema como está, porque yo creo que no hay urgencias en materia de diseño constitucional, es decir, hay cosas que se pueden mejorar, pero pondría el tema de la creación de un tribunal constitucional para ser desarrollado, o sea, incorporarlo, pero para que entre en funciones en un periodo razonable para que el sistema vaya... ¿Qué es un periodo razonable? Quizás en unos 5 años, porque hacer todo esto ahora con la ocasión de que un solo presidente va a hacer todas estas designaciones. O sea, a mí me parece que eso es un poco inconveniente. Peligroso. Para conseguir el balance, ¿no? Porque por más buena intención que tenga el presidente, hay un espacio allí difícil, ¿no? ¿Quién podría ser un buen magistrado de la Corte? ¿O un buen procurador? Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que tenemos que tener claro es que nosotros estamos en un tema que... Yo creo que a veces la frase, me gusta mucho una frase de Winston Churchill, de que estamos en la era de las consecuencias. Es decir, en este momento, si miramos hacia atrás, se ha ido postergando, se han ido introduciendo dilaciones en resolver adecuadamente los problemas del sistema de justicia. Y siempre quedamos en lo mismo. Es decir, bueno, los países que tienen sistemas judiciales relativamente estables y profesionales
generan preparación de las personas para que ocupen los cargos de comando. Acá tenemos el problema de que cada vez que se va a hacer una designación se persigue o se pretende convertir a un abogado en juez. Y eso no necesariamente funciona. Y lo digo en parte, quizás excepcionalmente en mi caso, porque yo estaba en la práctica privada, pero rompí por completo con todas las vinculaciones profesionales y me dediqué por la década a entender el sistema y apoyar su cambio. Pero entonces, ¿a quién recomienda, pues? Tú dices personas. Sí. Personas. Bueno, yo creo que en el foro hay personas de mucha competencia y de mucha ejecutoria y rectitud. Podría perfectamente decir que se podría considerar, por lo menos para los magistrados, a la licenciada Gualesca Ormechea. O sea, me consta su probidad y su rectitud y conocimiento. Ha sido juez penal por más de 25 años. Ya no está en el sistema, lamentablemente, pero creo que merece ser considerada. ¿Y para procurador algún nombre? Bueno, yo pensaría que puede considerarse responsablemente la figura de una persona que también tiene una ejecutoria correcta y de mucho conocimiento, que es el licenciado Patricio Candanedo. Vamos a un cambio y ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta. Ya de vuelta con Flor Misrachi Pregunta, hoy con Arnulfo Arjona. Magistrado, ¿y usted aceptaría ser magistrado de la Corte? ¿Otra vez? Eso no, realmente no lo tengo en la cabeza, porque yo ya cumplí un servicio cívico durante 10 años y tengo proyectos personales y de carácter profesional que no están en mi cabeza eso. ¿Las reformas constitucionales debieron ser enviadas a la Asamblea por parte del Ejecutivo sin ningún cambio? ¿Eso estuvo bien? ¿Eso fue un cálculo? ¿Qué opina usted? Yo creo que se perdió la oportunidad de enriquecerla, de mejorarla y también de madurar la estrategia y el compromiso político del órgano ejecutivo y no simplemente recibir el documento y trasladarlo al día siguiente, sin mayor debate, ¿no? Sí. Hablemos ahora de las reformas incluidas por los diputados. Bueno, yo las he visto, me parece que están un poquito llevadas por el momento y la forma como se debatió. Es decir, yo creo que ahí hay cosas que se pudieran perfectamente mejorar y mirar con mejor sosiego. Creo que hay un problema porque de todas maneras los diputados ya plasmaron su posición, la aprobaron el pliego en primera legislatura y no es fácil que una persona cuando ha fijado una posición la abandone simplemente por decir que... ¿Pero esas reformas son mejorables o son botables a la basura, digamos? Bueno, yo no lo pondría en esos términos. Yo creo que sería una cuestión de que requeriría una lectura más sosegada para ver qué cosas se pueden mejorar y qué otras se deben revisar, ¿no? ¿Revisar o votar? Revisar para desecharlas en la medida en que no se consideren apropiadas, ¿no? ¿Cuáles son las que más le preocupan de los diputados? Bueno, yo creo que se han ido ventilando, ¿no? El tema de la modificación unilateral del presupuesto por parte de la Asamblea, la designación aquella del fiscal sobre los 2 procuradores. Hay cosas ahí en la redacción que quizás deberían ser mejoradas. El tema sensitivo de la Caja del Seguro Social, me parece que eso no se puede hacer así de manera... ¿Y el tema del superfiscal, cómo lo haría usted? ¿Quién debería investigar a quién? Porque en este momento sabemos que no está funcionando lo que tenemos. Bueno, yo creo que, es decir, ese es un aspecto que excedería quizás el tiempo que tenemos para discutirlo. Hay diversas fórmulas, pero es que al final estamos buscando soluciones a problemas que causan quizás las malas designaciones. O sea que quizás con buenas designaciones pudiera mantenerse como estamos. Obviamente que sí. Y usted hablaba de la insuficiencia de las reformas presentadas por la concertación, pero ¿qué sería mejor? ¿Esas reformas o lo que tenemos ahora mismo? O sea, hacer ningún cambio. Bueno, es difícil ahora
porque hay problemas políticos de por medio, o sea, ya hay una potencial tensión entre la posición que ya adoptó la Asamblea frente a el tema. El pliego aprobado incorpora el de la concertación. Pero digamos que si solo tuviera el de la concertación para decir sí o no. Yo pienso que es insuficiente. Es insuficiente. Es decir, hay cosas que se pudieron haber mejorado y quizás ese criterio de puntualidad ha demostrado a la postre que las reacciones de la ciudadanía, es decir, hay cosas que la gente quiere que sean tomadas en consideración y entonces se ven un poco rebasadas el criterio de puntualidad en las reformas, ¿no? Tomando en cuenta el escenario del que usted mismo ha hablado, ¿qué espera ahora en enero que pase con este tema? Bueno, yo esperaría que haya algún grado de entendimiento a la mejora de ese texto aprobado, depurarlo, desecharlo, que no parezca muy claro, mejorarlo y bueno, someterlo a la consideración de la gente, ¿no? Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero yo quiero hacerle una última pregunta. ¿La gente entiende lo que son las reformas? Yo creo que eso es parte de las consecuencias de un manejo quizás muy superficial del asunto. Se está haciendo ahora una especie de divulgación, pero no creo que la gran ciudadanía tenga un conocimiento fidedigno de lo que se está discutiendo. Gracias por acompañarnos y a ustedes también gracias por acompañarnos. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con Adán Arnulfo Arjona.